como la francisella, que produce una enfermedad llamada tularemia, que tiene que ver con contacto con conejos de garrapatas, la Yersinia pestis, que mencionan sus compañeros en la exposición previa, ¿no? Que produce la plaga o la peste bubónica, que tiene contacto con roedores, ¿no? El modo de transmisión es por la picadura de pulgas, ¿no? Y el diagnóstico serológico, y Pasteurella multócida, que produce infecciones a través de la mordedura del perro o del gato, ¿no? Entonces, todo este grupo de bacterias, pues, tienen mucha vinculación con los animales. Ya empezando a hablar de lo que nos compete, ¿no? Brucella es un bacilo gram negativo, es aerobio, ¿no? No tiene cápsula, ¿no? No posee motilidad y no forma esporas, ¿no? Como pueden ver, aparentemente no tiene mucha patogenicidad, ¿no? No tiene, pero una cosa es importante, esta bacteria se localiza en el sistema retículo endotelial, ¿ya? No se olviden eso. Es una bacteria que ataca al sistema retículo endotelial, sobreviven dentro del macrófago. Son patógenos para el ser humano, 4 especies de Brucella, las más importantes: Brucella melitensis en cabras, ovejas; Brucella abortus en vacas; Brucella suis en cerdos y Brucella canis en perros. Existen otros tipos de Brucella, ¿no? Como la Pinipidiae y la Cetaceae, que se ha visto en animales marinos, pero en realidad las 4 primeras que estamos mencionando son las especies más comúnmente estudiadas o las que más comúnmente producen enfermedad en el ser humano. Son de crecimiento relativamente lento, como pueden ver acá, necesitan un periodo de incubación de 2 a 3 días, pero inclusive para su crecimiento se puede esperar hasta 30 días, ¿ya? 30 días para el crecimiento de esta bacteria. Son oxidasa, catalasa y ureasa positivos y no fermentan azúcares. Podemos ver aquí, esta es una micrografía electrónica en la cual podemos ver algunas células que son macrófagos, en las cuales se puede ver, pues, ¿no? Las brucelas, ¿no? Por ejemplo, acá, estos puntos que ven aquí, ¿no? Epidemiología: produce infección crónica de por vida en animales, importante causa de aborto, esterilidad y disminución de la producción de leche en el ganado. O sea, es una bacteria que afecta mucho al ganado. Se transmite al hombre a partir de productos lácteos contaminados o por contacto directo, ¿no? Por ejemplo, las profesiones que están en riesgo son los veterinarios, los que trabajan en los camales, ¿no? Matarifes, con este contacto es con los animales infectados, ¿no? También puede ingresar a través de una herida en la piel, contacto con membranas mucosas, inhalación o ingestión, ¿no? Entonces, como pueden ver, se puede adquirir por varias vías, pero lo más importante es el consumo de productos lácteos contaminados, ¿ya? Patogénesis, como bien mencionamos, son parásitos intracelulares facultativos de células epiteliales y fagocitos. A su ingreso son capaces de evadir la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Evaden los receptores tipo pH, se multiplican en los macrófagos y en los sinusoides hepáticos, no, mejor dicho, se multiplican en los macrófagos que están en los sinusoides hepáticos, vaso, médula ósea y otros componentes del sistema retículo endotelial. No se olviden, Brucella afecta al sistema retículo endotelial. Sobreviven a la fagocitosis mediante inhibición de la mieloperoxidasa y la fusión del fagolisosoma con lisosomas. O sea, también inhiben que se forme el fagolisosoma. Luego se produce su multiplicación, es capaz de inhibir la apoptosis, ¿no? De manera que le permite sobrevivir dentro de la célula huésped. Puede progresar hasta formar granulomas con liberación de bacterias al torrente sanguíneo, dando lugar a fiebre y escalofríos. Se controla mediante la inmunidad celular con respuesta de tipo TH1, ¿no? Es similar a lo que hemos visto en tuberculosis, ¿no? La respuesta es TH1, tiene que ver con la inmunidad celular y contra las bacterias intracelulares. La clínica es la enfermedad que produce, se le tiene muchos nombres, ¿ya? Se le llama muchas veces fiebre de Malta, también le llaman fiebre mediterránea, ¿no? También le llaman fiebre ondulante, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, de esta sintomatología polimorfa, ¿no? Se caracteriza por producir fiebre o febrícula, síntomas generales como dolores musculares, malestar general, sudoración, mialgias, y puede haber síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos, ¿no? Es de evolución crónica con compromiso de varios tipos de órganos y tejidos,
¿ya? ¿Cuál de todas las especies que hemos mencionado es la más virulenta? Brucella melitensis, ¿ya? Es la más virulenta y ofrece los casos agudos más severos. Brucella abortus produce una enfermedad limitada. Brucella suis puede producir enfermedad crónica con lesiones supurativas y destructivas. Y Brucella canis, que producen recaídas frecuentes, pero no lleva enfermedad crónica. Los otros tipos de Brucella se han visto, por ejemplo, en neurobrucelosis, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, allá. Generalmente, el cuadro clínico, para un poquito ahondar en este tema, más frecuente de Brucella es de la fiebre, ¿ya? No se olviden, produce fiebre las primeras semanas de infección, primeras 2, 3 semanas. Esta fiebre puede irse acompañada de hepatopatía, o sea, el hígado se inflama y hay elevación de transaminasas y posteriormente puede aparecer lo que es el dolor articular, ¿ya? Algo importante es el dolor articular porque nos ayuda a sospechar mucho. También puede haber cuadros diarreicos asociados a la enfermedad, ¿ya? Y una característica importante que mencionan los autores es la sudoración, que tiene cambio del olor del sudor. Ya, algunos pacientes les van a mencionar que sudan mucho y que el sudor se ha vuelto apestoso, ¿no? Entonces eso te ayuda a sospechar de que puedan ser que tengan brucela, ¿ya? No hay que olvidar eso. Ahora, cuando la brucelosis, al inicio, pues las brucelas como están en el torrente sanguíneo, infectan a los macrófagos y se van expandiendo, produce pues estos cuadros de fiebre, pero posteriormente las brucelas ya no van a estar en el torrente sanguíneo, sino se van a alojar en los órganos diana. Puede ser en las articulaciones, puede ser en el hígado, sistema nervioso central, corazón, ¿no? Pero lo más frecuente es a nivel articular, ¿no? Entonces, una de las características más frecuentes de Brucela es las famosas sacroileitis, ¿ya? La sacroileitis, como pueden ver acá, en este lado, esta es una articulación sacroiliaca normal, y es una articulación sacroiliaca alterada, se puede ver que hay un borramiento, ¿no? De la articulación, ¿no? De los bordes de ambos huesos, ¿no? Entonces, esto traduce en una inflamación, ¿no? Entonces, la sacroileitis es una inflamación de las articulaciones que no es muy frecuente en la mayoría de las infecciones, pero sí es frecuente en Brucella, por eso es que nos ayuda a sospechar de esta enfermedad. También puede producir lo que es la espondilodicitis, ¿no? No se ve bien aquí en este gráfico, pero aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una espondilodicitis por Brucella. Pueden ver que el disco intervertebral está comprometido, ¿no? No tiene la misma coloración en toda su extensión, ¿no? Entre L5 y S1, ¿no? Generalmente las espondilodicitis por Brucella abarcan las últimas vértebras lumbares, ¿ya? No hay que olvidar. Puede haber compromiso medular, por ejemplo, aquí parece que estuviera viendo, ¿no? Compromiso medular. Aquí también podemos ver, mira, otro caso de brucelosis, ¿no? Neurobrucelosis, esta de aquí. Aquí hay un compromiso de la vértebra, sobre todo este nivel, ¿no? Y aquí no lo logro distinguir muy bien dónde se encuentra el compromiso, me parece que es en esta parte, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones relativamente más frecuentes de brucelosis, ¿no? También podemos ver neurobrucelosis, ¿no? Estas son imágenes de una resonancia magnética en la cual se pueden ver que hay un compromiso de la sustancia gris y de la sustancia blanca y de la sustancia gris, ¿no? Como una especie de absceso. Aquí podemos ver también algunas, esta es una coloración de Giemsa, en donde se pueden ver algunos hematíes y algunos macrófagos con, lo que pueden ver acá, estas son las brucelas, ¿ya? Bruselas, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Se utiliza lo que se llama el agar sangre, ¿ya? En brucelosis te puede hacer el cultivo, y el cultivo es bastante fiable en las primeras semanas de la enfermedad, lo que ellos llaman fase aguda, que es el tiempo que dura la fiebre, ¿ya? Se realiza, se puede realizar tanto el hemocultivo como lo que es el mielocultivo. Y eso sí, recuerden, el mielocultivo es más sensible que el hemocultivo, ¿ya? También, para la identificación de brucelosis se hace pues los test de aglutinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos tipos, ¿no? Diferenciación de la aglutinación por los antígenos A y M, ¿no? De Brucella, o por inhibición tipo DAI, ¿no? Brucella abortus inhibida por tionina,
Brucella suis por fusina básica y melitensis no se inhibe, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, este es melitensis, ¿no? En el cual no se inhibe por ninguno de estos, en cambio podemos ver las otras especies que son inhibidas. Entonces, como hemos dicho, la coloración gran es importante, el hemocultivo y el melocultivo son muy importantes, como pueden ver aquí. En algunos sitios se emplea otro medio especial que se llama medio de Ruiz Castañeda, tiene una sensibilidad del 60%, o sea, detecta el 60% de los casos. En cambio, el mielocultivo, si ven sus sensibilidades de 80 a 90%, o sea, te detecta de 10 casos, te detecta 9 casos, ¿no? Existen otras técnicas, que es los test de aglutinación en tubo, que miden anticuerpos contra el lipopolisacárido de la cápsula de la brucela, ¿no? Los test de aglutinación, o mejor dicho, el lipopolisacárido de la pared celular. Tenemos los test de aglutinación en placa, que para que se consideren positivos tienen que ser 1/160. También existen técnicas de ELISA, también existe reacción en cadena de la polimerasa. Sobre todo esta última se hace en muestras de tejido, ¿ya? Digamos, tienes una artritis, una encefalitis, tienes un absceso o tienes compromiso articular, se toma una muestra y se hace la PCR. Luego tenemos dos pruebas que son bastante conocidas, que están en la literatura, que es la rosa de Bengala, que tiene alta sensibilidad, y el 2-mercaptetanol, que tiene alta especificidad para el diagnóstico de brucelosis, ¿ya? No se olviden esto. Entonces tenemos las pruebas de confirmación microbiológica, tenemos cultivos, tenemos también lo que son las pruebas serológicas, ¿no? Y también tenemos pruebas de PCR, ¿ya? ¿Se puede hacer cultivo de un tejido que se sospeche que esté infectado? Sí, se puede hacer cultivo, ¿ya? Se puede, por ejemplo, en los casos que vimos de espondilodicitis, ¿no? Entonces, se puede hacer tomar una muestra de aquí, ¿no? Y eso es enviar a cultivo, ¿ya? Bueno, con respecto al tratamiento, se utiliza una combinación de antibióticos, solo como referencia, ¿no? Como pueden ver acá, doxiciclina con gentamicina, doxiciclina con rifampicina, o sulfas con rifampicina, o una combinación de los tres, doxiciclina, rifampicina y gentamicina para formas articulares. La prevención es la pasteurización de la leche y otros productos lácteos, inmunización de animales y detectar animales enfermos para sacrificarlos. Lamentablemente a los animales enfermos no se les da tratamiento porque no se pueden curar, ¿ya? En cambio, por eso son sacrificados. Entonces, se emplea en los animales una vacunación contra brucela, que en el hombre no produce, genera la inmunidad necesaria, entonces no está contraindicado, ¿no? El hombre no se puede vacunar. Ya, entonces con eso terminamos lo que es brucelosis. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Están allí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se le escucha, no hay ninguna pregunta. Ya, solo para recordar, no se olviden las especies relacionadas. Por ejemplo, en Cusco, en nuestro medio, en Perú, la especie más frecuente es Brucella melitensis y está asociada con el consumo de productos lácteos de cabra, ¿ya? No se olviden eso. No, los otros tipos de Brucella no son raros, ¿ya? No se olviden otro, que la enfermedad que produce Brucella tiene muchos nombres, pero todos son fiebre mediterránea, fiebre de Malta, fiebre ondulante. ¿Qué más era? Por ahí se me olvida uno más. Entonces no se olviden que tienen varios, eso se llama acrónimos, no, mejor dicho, varios nombres, ¿ya? Entonces no hay que olvidar eso. ¿Qué más con respecto a brucelosis? El dolor articular es bastante importante. Y el diagnóstico, no se olviden que los cultivos se realizan en la fase aguda, en las primeras semanas, ¿ya? Cuando hay fiebre. Ya, entonces, bueno, ya hemos visto en la anterior clase lo que es sífilis, no vamos a ahondar mucho al respecto. También hablamos de lo que era leptospirosis, ¿no? Vamos a pasar ahora al segundo tema, que es tuberculosis. ¿Se puede ver mi presentación, chicos? Sí, doctor. Ya. Como pueden ver, ahora el curso no está tan extenso, las diapositivas son más cortas, entonces para que sea más fácil de repasar. Con respecto a micobacterias, bueno, todos sabemos pues que Perú es un país con muchos casos de tuberculosis, ¿no?
Después de Haití somos el país que más prevalencia de enfermedad tiene, pero somos a nivel Latinoamérica el primer lugar en tuberculosis resistente, ¿ya? En MDR, lo que llaman. Si han escuchado alguna vez hablar a los neumólogos o a las personas que trabajan en TBC, Perú tiene el primer lugar en tuberculosis MDR, ¿no? Y XDR, ¿no? Que significa que es resistente a muchos medicamentos. Entonces, como es una enfermedad muy de nuestro país, pues es necesario conocerla bien, ¿no? Las micobacterias a las cuales pertenece tuberculosis son bacilos gram positivos, ¿ya? No se olviden, tuberculosis es un bacilo gram positivo, aerobio, inmóvil y no esporulado. Se les denomina ácido alcohol resistentes debido a la presencia de ácidos micólicos en su pared celular. Y todas las bacterias ácido alcohol resistentes son de crecimiento lento. Poseen un espectro de infecciones que es extenso, o sea, puede afectar a múltiples tejidos del organismo, ¿no? En el cuadro que ven aquí a la derecha, es un cuadro en donde pueden darse cuenta de que no solo existe Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Existen otros tipos de micobacterias, ¿ya? El más importante, bueno, obviamente, ¿no? Complejo Mycobacterium tuberculosis, que tiene las especies Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium africanum y Mycobacterium bovis. Recuerden que el Mycobacterium bovis es la cepa de la cual se obtiene la BCG, ¿ya? La BCG, ¿ya? No se olviden. Como pueden ver, para que un cultivo sea positivo, tiene que tener un periodo de incubación entre 1 a 2 meses, ¿ya? No se olviden, 1 a 2 meses. El crecimiento, también tenemos otras micobacterias de crecimiento lento, como Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium ulcerans, Scrofulaceum, Chenopi. Y las de crecimiento rápido, como Mycobacterium acessus, Mycobacterium chelonae o chelonae y Mycobacterium fortuitum, ¿ya? También producen infecciones en el ser humano, aunque la frecuencia de estas es más baja, ¿no? Pero igual tienen algunas características importantes que las vamos a ir viendo. Luego tenemos otras especies que también se consideran dentro de lo que son estos microorganismos, ¿no? Bacterias ácido alcohol resistentes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Nocardia brasiliensis, Rhodococcus, Gordonia y Zucamurella, de los cuales, pues, el más común será, pues, Nocardia, que es frecuente en ciertas regiones del Brasil, ¿no? En nuestro medio no hemos tenido muchos casos de nocardiosis, eso sí es cierto. Hay una diferencia importante en la estructura de las micobacterias, ¿no? Primero es la resistencia a ácido alcohol, ¿no? Se impregnan fuertemente del colorante y no se pueden decolorar ni con la presencia de ácido ni con la presencia del alcohol, ¿ya? Tiene presencia de ácidos micólicos, no se olviden, los ácidos micólicos es lo que da la característica, de ahí se llama micobacterias. Como pueden ver en el gráfico, tenemos acá la membrana citoplasmática, tienen su capa de peptidoglicano, como pueden ver acá, y tienen la estructura que los hace distintas, ¿no? Los ácidos micólicos y polipéptidos, ¿no? Que están unidos a la membrana celular a través de unas moléculas llamadas lipoarabinomananos, como pueden ver aquí, y están unidos al peptidoglucano de la pared celular a través del arabinogalactano, ¿no? Y aquí podemos ver los ácidos micólicos, que son los responsables de la coloración particular que tienen estas bacterias, ¿ya? Tienen un ADN con un elevado contenido de guanina y citosina de un 61 a 71%, ¿no? Casi 2/3 del material genético. Como ya dijimos, puede ser una pared celular compleja y rica en lípidos. Los ácidos micólicos, recuerden, son lípidos, ¿ya? Son lípidos. Sus proteínas constituyen antígenos importantes y estimulan la respuesta inmunitaria celular, por ejemplo, el PPD, ¿no? Que es un extracto de micobacterias muertas y que está compuesto por grandes cantidades ¿de qué? De estos elementos de la pared celular, ¿no? Ya les voy a explicar un poco qué es el PPD y qué es el ABCG. Como pueden ver acá, son las colonias de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Como pueden ver, son redondeadas y son de aspecto rugoso, ¿no? Como pequeñas montañas, ¿no? Como pueden ver aquí. Son de crecimiento lento, ¿ya? No se olviden eso, son de crecimiento lento. Acá hay una clasificación de las micobacterias, ¿no? No tuberculosas,
Hay las de crecimiento lento y las de crecimiento rápido. No les voy a exigir que se aprendan de memoria este cuadro porque es un poquito más pesado, ¿no? Pero de todos modos tengan en cuenta que existen bacterias de crecimiento lento como Kansasi, Marinum, Scrofulaceum, Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium ulcerans, y las de crecimiento rápido son 3, Fortuitum, Abscessus y Chelonae o Chelonae, ¿ya? Con respecto a la patogenia e inmunidad, ahora vamos a hablar acerca específicamente de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de por vida. Se considera que la infección por Mycobacterium tuberculosis es para siempre. ¿Por qué? Porque una vez que la micobacteria se disemina por vía hematógena, puede ingresar a cualquier tejido del organismo y permanecer en estado quiescente. ¿Ya? ¿Cómo se produce la enfermedad? Ya sabemos todos que Mycobacterium tuberculosis ingresa por las vías respiratorias, las partículas infecciosas llegan a los alvéolos y son digeridas por los macrófagos, ¿no? Las partículas infecciosas de Mycobacterium tuberculosis se les llama gotitas de Fluger, ¿ya? No se olviden. Les llaman gotitas de Fluger porque son partículas bien pequeñitas de menos de 5 micras. Y son capaces, por el tamaño, de llegar directamente a los alvéolos, ¿no? Generalmente cuando las gotas de secreciones respiratorias son grandes, fácilmente se pegan a las paredes de los bronquios y difícilmente llegan hacia el alvéolo. En cambio, al ser más pequeña la partícula infecciosa, permite llegar al alvéolo directamente, ¿ya? Esa es una facilidad, una ventaja de tuberculosis respecto a las otras bacterias que producen cuadros respiratorios. Mycobacterium tuberculosis impide la fusión del fagosoma con los lisosomas, ¿no? A través de la inhibición del autoantígeno endosómico temprano tipo 1, ¿no? Entonces, entonces, de ese modo aseguran su supervivencia. También pueden eludir la destrucción por los macrófagos mediante la formación de intermediarios reactivos del nitrógeno. El fagosoma es capaz de fusionarse a otras vesículas intracelulares para adquirir nutrientes y favorecer su replicación, ¿no? Entonces, más bien el fagosoma se convierte como en el caballo de Troya, ¿no? Que permite a la micobacteria sobrevivir. Las bacterias pueden eludir el sistema inmune y replicarse. En respuesta a esta infección, ¿qué es lo que pasa? Los macrófagos van a secretar unas moléculas llamadas interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, que ya hemos visto que el factor de necrosis tumoral alfa está relacionado a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Esto va a permitir un aumento en el reclutamiento de los linfocitos T y células citolíticas, las natural killer, además de que estimula los linfocitos TH1, ¿no? Los que son cooperadores y los que tienen que ver con la inmunidad celular, produciéndose grandes cantidades de interferón gamma. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el interferón gamma? Va a permitir la activación de los macrófagos infectados con aumento de la fusión entre fagosomas y lisosomas. O sea, va a contrarrestar la acción de la micobacteria. Y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a hacer es estimular la producción de óxido nítrico e intermediarios reactivos. No, o sea, va a hacer que las células produzcan más de esas sustancias que son destructivas para la micobacteria. La eficacia de la eliminación de la emisión bacteriana depende del tamaño del foco de la infección. O sea, si es un inóculo más grande, por ejemplo, una caverna tuberculosa a nivel pulmonar, ese es mucho más difícil de eliminar. La inflamación característica que produce Mycobacterium tuberculosis, no se olviden, se llama granulomas, ¿ya? Se forman los granulomas, que son macrófagos alveolares, células epitelioides y células gigantes de Langhans en la parte central, y que se encuentran rodeados de linfocitos T, CD4, CD8 y natural killer, ¿no? En la periferia. Ese es un granuloma. Una cosa importante es que al centro del granuloma se forma una sustancia llamada caseum, ¿ya? No se olviden, caseum. Y el caseum es característico de la infección por tuberculosis. Si tú ves una biopsia de un tejido y te reportan que hay presencia de caseum, eso es patognomónico de infección por tuberculosis. En este gráfico, un breve resumen nomás, como pueden ver acá, las dos vías de control de la enfermedad. Por ejemplo, o mejor dicho, cuando un macrófago se infecta por Mycobacterium, va a pasar dos cosas. Si la cepa es atenuada, o sea, es controlada, van a ver que aquí el macrófago va a contener a las micobacterias, ¿no? Algunas van a ser digeridas, pero las que van a estar restantes dentro del macrófago van a ser destruidas por apoptosis del macrófago infectado, ¿ya? Esta destrucción del macrófago infectado
va a llevar a una restricción de la replicación viral y las pequeñas vesículas que se van a liberar de su destrucción van a ser fagocitadas por las células dendríticas y de este modo las células dendríticas van a transferir la información a los linfocitos T y a los TCD4 y a los linfocitos TCD8, ¿no? De manera que de esta forma se forma la inmunidad celular contra la micobacteria. En cambio, si la micobacteria tuberculosis virulenta va a producir un daño en la membrana del fagosoma y el translocación bacteriana, o sea, van a aumentar el tamaño de la población de micobacterias. Va a haber un momento en que estas micobacterias van a destruir a todas las células, ¿no? Por necrosis del macrófago infectado, y esto va a llevar a la diseminación hacia otros macrófagos, ¿no? Eso es lo que pasa. Aquí podemos ver, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Cómo ingresan los bacilos por vía respiratoria y cómo se produce la reacción inflamatoria a nivel pulmonar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Este es un alveolo, como pueden ver acá, ¿no? Tenemos el fagosoma, el monocisto y la célula dendrítica, ¿no? Como podemos ver aquí. Esto va a producir una reacción inflamatoria, ¿no? Tenemos aquí el espacio alveolar, este es el espacio intersticial, estas son las micobacterias y los granulomas, ¿no? Que son las células que pertenecen a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los macrófagos intersticiales van a empezar con la digestión de las micobacterias, como pueden ver acá, y van a reunirse a nivel central en el proceso inflamatorio y van a estar rodeadas de las células T, ¿no? Y los linfocitos T y los linfocitos B. Al centro hay macrófagos, ¿no? Esta es la estructura clásica de un granuloma, ¿no? Hay granulomas celulares y cuando el granuloma es lo suficientemente grande, se transforma en un granuloma necrótico, ¿no? Con liberación del contenido, ¿ya? Entonces, para que se controle la infección por tuberculosis, basta que se forme este tipo de infiltrado, ¿ya? Que es el que ayuda a estabilizar, controlar la enfermedad. Un poco de datos de epidemiología, aproximadamente 1/3 de la población mundial está infectada de tuberculosis, ¿ya? Obviamente que si hablamos de Perú, la frecuencia va a ser mayor. Se estima que cada año fallecen 2 millones de personas y más de 9 millones de casos nuevos ocurren en el mundo. Es un bacilo ácido alcohol resistente, aerobio obligado, de crecimiento lento. Los cultivos pueden tardar entre 6 a 8 semanas y el medio más o estándar, gold estándar que se utiliza es el Lowenstein-Jensen. Aunque esto está cambiando últimamente porque tenemos técnicas moleculares muy buenas. La presencia del dimicolato trealosa o llamado core factor se relaciona con la virulencia de microorganismos, ¿no? Esta es una molécula, una proteína unida a carbohidratos que los quiere más virulencia, ¿ya? Aquí podemos ver en el gráfico, ¿no? Cómo está la situación a nivel mundial. Más de 9 millones de personas contraen cada año la enfermedad y cerca de 2 millones mueren cada año. Como pueden ver, Latinoamérica, pues la zona de Sudamérica es la zona que tiene mayor cantidad de casos, ¿no? Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, ¿no? En cambio, pero su casuística no es tan amplia como, por ejemplo, otras partes del mundo, como pueden ver acá. Por ejemplo, China, India, Vietnam, tienen altas tasas, ¿no? Rusia también tiene altas tasas de tuberculosis, ¿no? Y qué hablar del África subsahariana, ¿no? Este es el desierto de Sahara. Toda esta región se le llama África subsahariana y este es el África sahariana, ¿no? Que corresponde al desierto, ¿ya? Generalmente el África subsahariana es la zona más pobre del continente. Como pueden ver, ¿qué continente tiene la mayor cantidad de casos? Asia, ¿no? Asia, ¿no? Y en segundo lugar le sigue África. Como ya sabemos, es transmitido de persona a persona por gotitas aéreas y el sitio de inicial de infección son los pulmones, ¿ya? No hay transmisión, la única transmisión es respiratoria, por favor, no hay otros tipos de transmisión. Es cierto, hay algunos reportes anecdóticos de pacientes que se han pinchado con jeringas de pacientes que se utilizó tuberculosis y se ha adquirido tuberculosis a nivel local, o sea, el sitio de la herida. Sí se han demostrado algunos casos, ¿ya? El ser humano es el reservorio natural, no hay reservorio animal. En países en desarrollo, el Mycobacterium bovis también puede causar tuberculosis, ¿no? Pero en nuestro medio no pasa eso. Mycobacterium tuberculoso
o tuberculosis no produce endotoxinas ni exotoxinas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, tanto brucela como tuberculosis no producen toxinas, no producen enzimas, ¿no? Lo que hacen es invadir a los tejidos directamente. Como pueden ver aquí en el gráfico de la derecha, pues es la proporción de casos. Miren, esto es el año 2008 al 2015 de distribución de casos de TBC infantil. De todos los casos nuevos a nivel nacional, por ejemplo, en el año 2008, de 28.887 casos, 2.269 fueron niños, ¿ya? Representando un 7,9% del total, ¿no? Y si van viendo, la tendencia es que ha ido disminuyendo, ¿no? Miren, 7.5, 7.1, hasta un 5.2 en el 2015, ¿no? Todavía no es cero, todavía tenemos casos. Lo que pasa es que la pandemia ha retrocedido esta situación que estaba mejorando y ahora la cantidad de casos es mayor, ¿ya? Pero dése cuenta, ¿no? Los niños es una población muy vulnerable para la micobacteria. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Como pueden ver aquí, alcohólicos, drogadictos, personas privadas de su libertad e individuos infectados por el VIH. Esos son los grupos en riesgo para desarrollar tuberculosis, ¿ya? También cabe mencionar, pues, ¿no? La tuberculosis MDR, que es cuando es resistente a los fármacos de primera línea, sobre todo rifampicina y isoniazida, y la tuberculosis XDR, que es cuando es la micobacteria resistente a los fármacos de primera línea y a los fármacos que se utilizan para tratar tuberculosis MDR, pues, ¿no? La mortalidad es alta, ¿no? En XDR, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las enfermedades que produce Mycobacterium tuberculosis? Como pueden ver acá, las lesiones son producto de la presencia del bacilo y la respuesta del huésped. Pueden haber lesiones exudativas con respuesta inflamatoria aguda que ocurre principalmente en el pulmón, en el sitio inicial de la infección, ¿no? Y las lesiones granulomatosas, donde hay un área central de células gigantes que contienen el bacilo rodeado de una de células epitelioides, ¿no? Un tubérculo es un granuloma rodeado de tejido fibroso con necrosis gaseosa central, ¿no? Que está hablando ya del caseo. Caseo o casium, ¿ya? En cuanto a la enfermedad clínica, miren, las lesiones primarias ocurren en los lóbulos medios inferiores, mientras que las reactivaciones se dan en los ápices. La mayoría de los pacientes que vienen con tuberculosis pulmonar tienen lesiones en los ápices. Ya les voy a mostrar ahí una radiografía. Pero no es no es el lugar de la prima infección. La prima infección es cuando el bacilo entra por primera vez y lo hace a través de los lóbulos medios o inferiores. La inmunidad celular cesa la replicación entre 3 a 6 semanas. Un 5% de los expuestos desarrolla enfermedad activa a los 2 años. O sea, de 100 personas que se contagian de tuberculosis, el 95% será controlada por la inmunidad celular y habrá un 5% que desarrollará enfermedad activa a los 2 años. La extensión del bacilo ocurre principalmente por 2 mecanismos. Un tubérculo puede horadar un bronquio y extenderse el bacilo a otras partes del pulmón y o tracto gastrointestinal y a través de la diseminación sanguínea en la infección primaria o estadios avanzados de una persona inmunocomprometida. ¿Ya? Entonces no se olviden de esas dos vías de diseminación de la enfermedad. La probabilidad que la infección progrese a enfermedad activa depende de la dosis infecciosa y del estado inmunológico del paciente. Por ejemplo, tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes infectados con VIH. El VIH, saben que lo que se afecta es el linfocito TCD4 y lo que va a pasar es que no va a haber cómo controlar la micobacteria, pues, ¿no? Al tener una cantidad baja, una población baja de linfocitos CD4, pues la tuberculosis es más difícil de controlar. Por eso es que hay una fuerte relación muy estrecha entre tuberculosis y VIH. Todo paciente con tuberculosis se tiene que hacer el descarte de VIH y todo paciente con VIH hay que hacer el descarte de tuberculosis. Así va la cosa. Aquí en este gráfico que les estaba mostrando, en la derecha, miren, es un gráfico muy interesante porque te explica un poco cómo es la evolución de la enfermedad natural, ¿ya? Una vez que se produce la inhalación de Mycobacterium tuberculosis, vamos a tener lo que es el complejo primario, ¿ya? El complejo primario es la lesión inicial que se produce a nivel pulmonar, ¿no? Y que se va a medir por la reacción del PPD. Cuando el PPD es positivo, indica que se ha formado este complejo primario. Cuando se produce la destrucción inmediata de las micobacterias, no va a dar tiempo a que se produzca este complejo primario. Por lo tanto, el individuo va a ser PPD negativo.
¿ya? Entre las personas que desarrollan, bueno, en este caso, cuando son PPD negativo por destrucción inmediata de las micobacterias, significa pues que la enfermedad se ha controlado rápidamente. Pero la mayoría de veces no pasa eso, se forma el primer complejo primario y este se va a diseminar al resto del organismo, como pueden ver acá. Un grupo de las micobacterias, un grupo de pacientes van a estabilizar la enfermedad a lo que se le llama latencia, ¿ya? O sea, las micobacterias se diseminan por el torrente sanguíneo y en pequeñas cantidades se alojan en algunos tejidos, ¿no? A eso le llaman latencia. Y de manera que no es la cantidad suficiente para producir enfermedad, pero sí para sobrevivir. En cambio, la enfermedad localizada es por ejemplo, la tuberculosis primaria, ¿no? Cuando se ven ahí los infiltrados pulmonares en la tomografía, ¿no? Y finalmente tenemos la diseminación de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que puede dar lugar a la enfermedad aguda, en este caso, miren, produce lo que es la meningitis, la tuberculosis miliar, o también puede dar lugar a la estabilización, ¿no? Que podemos llamar que es un estado de latencia, o sea, la micobacteria no ha desaparecido del todo del organismo y que posteriormente va a dar lugar a la reactivación, que en muchos casos le llaman TBC o tuberculosis postprimaria. ¿Ya? No se olviden eso. En esta fase de diseminación y de estabilización, es posible que la micobacteria se aloje en varios tipos de órganos. Por eso es que existe tuberculosis cerebral, tuberculosis hepática, tuberculosis ganglionar, tuberculosis gastrointestinal, tuberculosis genitourinaria y así. No se salva ningún tejido del organismo prácticamente, hasta tuberculosis ósea existe, ¿ya? Entonces, eso se va a producir en esta etapa. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una radiografía y podemos ver acá una lesión, ¿no? Pueden ver, parece que es una lesión que es redondeada, es una cavitación, ¿no? No hay un cuadro clínico característico de tuberculosis, pero hay signos que son bien clásicos, ¿no? Los hallazgos clínicos son proteiformes, cualquier órgano puede estar comprometido, ya lo mencionamos, y existe una entidad llamada eritema nodoso, que son como unos nódulos que aparecen debajo de la piel en las extremidades inferiores, que es una manifestación de infección primaria que se ve en paciente que trata de controlar la infección mediante una respuesta potente de la inmunidad celular, ¿no? Entonces, no se olviden eso. Entonces, aquí podemos ver una caverna, ¿ya? Y esta es una zona apical del pulmón, o sea, es una reactivación. No hay un cuadro clínico típico de tuberculosis, pues no. Si el paciente tiene, por ejemplo, tuberculosis pulmonar, pues va a desarrollar síntomas respiratorios, tos, disnea, fiebre, ¿no? Tos más de 15 días, ¿no? No hay que olvidar eso. Si tiene tuberculosis gastrointestinal, va a desarrollar diarrea. Hacen diarrea crónica, le dan varios antibióticos y no sana su diarrea, ¿no? Eso, si se afecta, por ejemplo, al cerebro, va a dar lugar a casos de meningitis, se ha visto tuberculosis ósea, a nivel de la columna, le llaman mal de Pot, ¿ya? Que es la lesión muy parecida a la que vimos de Bruselas con destrucción del disco articular, ¿no? Aquí tenemos más, este es el complejo primario de Gong, como pueden ver acá. Este es el ganglio inicialmente que está infectado y se produce una diseminación linfangítica hacia un plano, hacia una parte del tejido. Oh, perdón, me estoy equivocando. Ese es el tejido infectado y se produce la diseminación linfangítica a través de los vasos linfáticos hacia un ganglio, ¿no? Y todo ese complejo es la adenitis, la linfadenitis o la linfangitis, como se le llama, y la neumonitis, ese se le llama complejo primario de Gong, que es lo que se ve en la radiografía, ¿ya? Aquí tenemos también forma pulmonar de tuberculosis, como pueden ver, lo típico es en ápices, ¿ya? Como, mira, algo llamativo, ¿no? Ustedes se fijan acá, es la tráquea, cómo la tráquea se va jalando hacia el lado donde está la lesión, ¿no? Eso es porque se forma, la cicatrización da un lugar como cordones fibróticos que son retráctiles, que retraen, ¿no? Y cambian la posición de la tráquea. Estas otras formas son tuberculosis diseminada, esto es lo clásico que se ve, es milia, tuberculosis miliar, como pueden ver, es como que el pulmón estuviera sembrado por múltiples lesiones puntiformes, ¿no? Como granos de milio, de ahí viene el nombre. El mal de Pot, como podemos ver acá, aquí no hay, aquí por ejemplo, esta columna está dañada, ¿no? Está lateralizada, ¿no? Y se puede ver en este punto que hay una lesión articular, pues no se guarda el espacio, miren acá. Posiblemente la lesión haya comprometido el disco y también el cuerpo vertebral, por eso tiene esa disposición.
También hay tuberculosis cutánea, como pueden ver acá, una herida que no cierra, abscesos también, miran a nivel cerebral, abscesos cerebrales, ¿no? Entonces, todo eso es con respecto a la parte clínica. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? El diagnóstico se hace ¿no? Hay varias técnicas de diagnóstico. Existen técnicas para evaluar la exposición, que se llama las pruebas de tuberculina, su otro nombre es reacción de Mantoux, ¿ya? Y también tenemos las pruebas de liberación de interferón gamma, que le llaman IGRAS, que viene del inglés, interferón gamma releasing assay, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de tuberculina? Puede ser positiva a las 3 a 4 semanas luego de la exposición. Se inocula 5 unidades de PPD. PPD significa derivado proteico purificado, ¿ya? En la capa intradérmica, es una inyección intradérmica no subcutánea, y se mide la reactividad a las 48 horas. A las 48 horas se va a medir la reacción que se va a producir, que generalmente es como una pápula, como pueden ver acá. Más es lo que se palpa que lo que se ve, ¿ya? Ahí vas a poder delimitarlo bien. Y se tiene que medir la reacción, pues no tiene que ser más de 10 milímetros. Existen pacientes que no van a producir reacción, a pesar de tener tuberculosis, por ejemplo, los pacientes con VIH. Con respecto a las pruebas de liberación de interferón gamma, también miden la producción de interferón gamma por los linfocitos T sensibilizados a agentes de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O sea, si el paciente ya estuvo expuesto a la micobacteria y su muestra de sangre se enfrenta a estos antígenos sensibilizados, la producción de interferón gamma va a ser muy alta, ¿no? Entonces eso significa, esa es una reacción ya de memoria, no es una reacción nueva. También tenemos la microscopía, ¿no? Como saben todos, mediante la detección mediante la tinción de Ziel-Nielsen. También existen otros tipos de tinción, no es la única, ¿ya? No es la única forma de hacer tinción. También existe el quinjón, ¿no? Y también se pueden emplear colorantes fluorescentes, auramina, rodamina, o llamado también fluorocromo de Truant, ¿no? Acá podemos ver, esta es una tinción de Ziel-Nielsen, como pueden ver acá. Estas son las micobacterias, ¿no? De color fucsia, rosadito. Entre fucsia y violeta, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? Este es un tejido, ¿no? Y se puede ver acá las micobacterias, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Bien pintaditas. Bueno, acá en el gráfico de la izquierda les pone los pasos, ¿no? Para la fijación, ¿no? Se utiliza el colorante principal, que es la fucsina, y para la decoloración se utiliza una mezcla de alcohol con ácido clorhídrico, ¿no? Como pueden ver aquí. Si se produce la decoloración, quiere decir que es ácido alcohol negativo. En cambio, si es resiste la decoloración, es ácido alcohol resistente, ¿no? Y emplean un contraste, de todos modos, para diferenciar las estructuras que nos han tenido, que es el azul de metileno. Acá a la derecha se ve el informe de resultado de la microscopía, ¿no? Como ustedes saben, les ponen, pues, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces a los pacientes bacilíferos, o sea, los que eliminan bacilos, ¿no? Obviamente, las 3 cruces que tienen mayor cantidad de bacilos, ¿no? Como dice acá, más de 10 bacilos resistentes promedio por campo en 20 campos observados, ¿no? Es una cantidad grande. Podemos ver más tinciones, ¿no? Aquí podemos ver algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá con presencia de micobacterias, aquí se ve más clarito, ¿no? Ya hemos visto una parecida, ¿no? Donde se ven las estructuras de Mycobacterium invadiendo macrófagos. Otra técnica para el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo, ¿ya? Previamente se tiene que descontaminar la muestra usando reactivos. Tú puedes hacer el cultivo para TBC, eso sí, es importante, de cualquier tejido del organismo, ¿ya? Si quieres, haces de hueso, o de tejido ocular, de tejido gastrointestinal, de secreción de absceso del ganglio. Entonces, lo bueno que la técnica permite cualquier tipo de muestra, ¿ya? Como dice acá, se usan reactivos descontaminantes como el hidróxido de sodio al 2%, el cultivo de Longstein-Jensen, que era el medio habitual de diagnóstico, demora 6 semanas. Existe otro medio de diagnóstico también llamado Middlebrook. Pero lo que me llama mucho la atención es el descubrimiento, por ejemplo, de esta técnica que se llama BACTEC. El BACTEC utiliza un medio de cultivo líquido con metabolitos radiactivos que están presentes y el crecimiento puede ser detectado por la producción de CO2 radiactivo que puede ser hallado a tan temprano como 2 semanas.
¿Se acuerdan que dijimos que para hallar por cultivo convencional es 8 semanas, ¿no? 2 meses. Se ha logrado reducir el tiempo. También tenemos otra prueba que se llama MOTS, que es el ensayo de sensibilidad al fármaco mediante observación al microscopio, que es una técnica que se desarrolló aquí en Perú y que te permitía dar el resultado del cultivo y también la resistencia en 2 semanas. No, aquí podemos ver, este es un agar Lowenstein-Jensen y podemos ver aquí las micobacterias, igual este es Mycobacterium tuberculosis en agar Lowenstein-Jensen. Así se ven las colonias, ya saben, ya son rugosas, parecen como coliflor, ¿no? ¿Cómo se identifican las micobacterias? En sus propiedades de crecimiento y morfología, pruebas bioquímicas, sobre todo, por ejemplo, tu Mycobacterium tuberculosis produce niacina, ¿no? Las ondas moleculares específicas, amplificación de genes diana y espectrometría de masas se utilizan actualmente para identificar a la bacteria, ¿no? O sea, hay más técnicas moleculares disponibles, ¿no? Este es un resumen de todos los exámenes que se pueden hacer para diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Existe lo que son las pruebas fenotípicas, ¿no? Y lo que son las pruebas genotípicas, ¿no? Las pruebas genotípicas, como su nombre indica, van a intentar determinar la presencia de la micobacteria a través de su material genético, ¿no? En cambio, las pruebas fenotípicas lo que van a medir es, pues, la presencia, ¿no? La reacción van a medir lo que es la reacción de las células, ¿no? Se utiliza el MOTS, ensayo de fagos, ensayo de Nagar, Lowenstein-Jensen, sistema Bacte, como pueden ver acá, ¿no? Son varios. Para el tratamiento, bueno, solo como refuerzo nada más, Mycobacterium tuberculosis se trata con 4 drogas, como pueden ver acá, isoniazida es la primera, rifampicina, etambutol y piracinamida, de los cuales isoniazida y rifampicina constituyen los más importantes. ¿Por qué? Porque son capaces de controlar poblaciones quiescentes, las poblaciones latentes de Mycobacterium tuberculosis. Existen fármacos de segunda línea, como pueden ver son varios, ¿no? Incluso ya hay otras líneas de tratamiento más avanzadas, por ejemplo el Linezolid, por ejemplo el ácido, la tioridazina, por ejemplo, ¿no? O había un medicamento, ahí te me voy a acordar, ¿ya? Que es un nuevo medicamento que también es bastante útil. La prevención, ¿cómo se realiza? La preexposición es con la vacuna BCG, ¿ya? Que su nombre indica, es un acrónimo de bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Que es una micobacteria, perdón, que es un tipo es Mycobacterium bovis atenuado. Ya no se olviden, es Mycobacterium bovis atenuado. Ese es el bacilo de Calmette-Guerin. Y sirve para dar inmunidad, pero no es que si te colocas esta vacuna no te va a dar nunca TBC. Lo que hace esta vacuna es evitar las formas severas de tuberculosis. ¿Y cuáles son las formas severas de tuberculosis? Tuberculosis del sistema nervioso central y tuberculosis miliar. Esas son las formas más graves. Entonces, para ese caso sí, pues te necesitan la vacunación. Cuando es posexposición, no queda de otra que tomar una prevención, una combinación de drogas, que es la isoniazida y la rifampicina, que se puede utilizar hasta 6 meses. Bueno, esto sería todo con respecto a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Como pueden ver, aquí, ¿qué nos falta mencionar? Bueno, las pruebas moleculares, que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, el Expert TV, ¿no? Que es una prueba que te puede detectar la resistencia a rifampicina y el hacer el diagnóstico de tuberculosis en 3 horas. ¿Ya? Claro, es más caro, ¿no? Eso sí, pero tenemos también pruebas moleculares que no me olvidé de mencionarles. Bueno, con respecto a las bacterias atípicas, vamos a hablar algo somero nomás, ¿ya? Tenemos especies como Mycobacterium kansasi, Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium avium intracelular y Mycobacterium fortuitum quelonae, ¿no? Como pueden ver, tienen diferentes características. La idea del curso no es que se sepa a memoria, pero sepa que existen pues, micobacterias atípicas, ¿ya? Y algunas tienen ciertas particularidades para que no se puedan confundir, ¿no? Existe un grupo 1 que le llaman los fotocromógenos, ¿no? Que se caracteriza por producir pigmentos, ¿no? En el cultivo producen pigmentos que pueden variar con la luz.
Ahí tenemos dos, Mycobacterium kansasi, que ocasiona enfermedad pulmonar semejante a Mycobacterium tuberculosis. Tienen test de tuberculina positivo, hábitat en medio ambiente no es conocido y es susceptible a las drogas antibióticas estándar, o sea, fácil de tratar. Luego tenemos Mycobacterium marinum, que causa granulomas en nadadores o pescadores, ¿ya? Aparentemente se está relacionando pues a contacto con superficies contaminadas. Produce lesiones ulceradas, granulomatosas en zonas de abrasión y el hábitat es el agua salada y fresca. ¿Ya? Tratamientos con tetraciclinas. No, este es Mycobacterium kansasi, como pueden ver acá, y Mycobacterium marinum. Luego tenemos dijimos los fotocromógenos, los escotocromógenos, ¿no? Hay una bacteria llamada Mycobacterium scrofulaceum, que produce una lesión que se llama escrófula, que son como unos tumores en el cuello, pero que en realidad son ganglios linfáticos inflamados, ¿no? Una adenitis granulomatosa cervical, ¿no? Y esta adenitis granulomatosa, pues, contiene las micobacterias. Ustedes revientan los ganglios, los revisan y a veces revientan a la piel, ¿no? Y se forma una úlcera con una fístula en el cuello, ¿no? Entonces, el hábitat natural es el agua, pero ha sido aislado del tracto respiratorio humano. El tratamiento es retirar el ganglio, ¿no? El tejido afectado. Este es Mycobacterium scrofulaceum, que se ve en el medio de cultivo. Luego tenemos las micobacterias atípicas, los no cromógenos, ¿no? Que no tienen cambio de coloración, ¿no? Y el más conocido aquí es el Mycobacterium avium intracelular. ¿Ya? Como puede ver, son dos especies, Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelular, causan enfermedad pulmonar indistinguible de la TBC, de Mycobacterium tuberculosis. También producen enfermedad, eso sí es muy frecuente, en pacientes inmunocomprometidos. El organismo está ampliamente extendido en la naturaleza, incluyendo agua, suelo, son altamente resistentes a drogas antituberculosas, ¿no? Por eso es que hacer un esquema especial para estos pacientes. Y luego tenemos la profilaxis, que se hace con acitromicina o con rifabutina para evitar la infección, ¿no? Este es el Mycobacterium avium intracelular, como pueden ver acá, estas son células infectadas, ¿no? Por la micobacteria. No se ve bien aquí, pero este es Mycobacterium avium, se ve en una tinción de Ciel-Nielsen. Un ratito. Ya. Aquí tenemos también una radiografía, pueden ver acá un infiltrado apical, ¿no? Aquí también está el infiltrado apical, un paciente con Mycobacterium avium intracelular. Igualito, ¿no? Podemos ver aquí las lesiones, ¿no? Esto es lo que llaman árbol en brote, como pueden ver acá, ¿no? Parece que los bronquios dan la disposición de las ramas de un árbol y alrededor de ellos hay como pequeños puntitos, micronódulos, ¿no? Eso le llamamos árbol en brote. Micobacterias atípicas, las de crecimiento rápido, tenemos el Mycobacterium fortuitum y el Mycobacterium chelonae, que son saprófitos y se encuentran en el suelo, agua y rara vez causan enfermedades en humanos. Se ha visto que pueden producir enfermedades en inmunocomprometidos y en pacientes portadores de válvulas cardíacas y prótesis, ¿no? Son a menudo resistentes a drogas antituberculosas y se requiere tratamiento quirúrgico. Acá no hemos mencionado mucho, pero sí hay que tener en cuenta que cuando se habla de infecciones cutáneas post procedimientos estéticos, está involucrada esta bacteria, ¿ya? El Mycobacterium chelonae. Este es el que está involucrado a procedimientos estéticos. Cuando no se guardan las medidas adecuadas, eso es lo que se forma, ¿ya? Existe otra micobacteria, que es Mycobacterium smegmatis, que no está asociada a enfermedad en el hombre, ¿no? Es parte del esmegma, ¿no? Que se etiquetan los varones. Y para terminar, vamos a hablar acerca de la última micobacteria, que es el Mycobacterium leprae, ¿ya? Dentro de sus generalidades es una bacteria que no ha podido ser aislada en el laboratorio, o sea, no se ha podido cultivar. Puede crecer en ratones o armadillos, o sea, lo que se ha visto es que en las lesiones de las personas o en esos animalitos se ha encontrado pues la bacteria, ¿no? Pero no se ha podido aislar en cultivo común. El ser humano es el huésped natural, aunque el armadillo y ciertos primates también pueden ser reservorios para la infección humana. La temperatura óptima de crecimiento de Mycobacterium leprae es 30 grados, por lo tanto crece de preferencia en piel y nervios superficiales, o sea, no crece adentro.
¿no? Es transmitido por contacto prolongado con pacientes infectados con lepra lepromatosa. ¿Cuál es la vía de contagio? Vía respiratoria. No está muy bien dilucidado, pero la mayoría de los especialistas indican que es vía respiratoria. Con respecto a otras generalidades, se replica intracelularmente, típicamente dentro de histocitos, ¿no? Los histocitos de la piel, las células endoteliales y las células de Schwann, ¿no? El periodo de incubación varía de meses hasta 20 a 50 años, como pueden ver acá, ¿no? Un promedio de 10 años para lepra lepromatosa y 4 años para lepra tuberculoide. Ya les voy a explicar un poco qué es lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. Tiene un tiempo de duplicación, es de 2 semanas, o sea, es bien lento su crecimiento. Hay dos formas distintivas de lepra, ¿no? Como dice acá, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, con algunas formas intermedias entre los dos extremos. Ya les voy a explicar en qué consiste cada uno. Bueno, esta es parte de la fisiopatología. Podemos ver acá que el Mycobacterium, este tipo de Mycobacterium leprae, también va a producir los famosos granulomas, como pueden ver acá. Estos macrófagos infectados que están en el granuloma, inicialmente pues viajan por el torrente sanguíneo y luego se depositan en los que son las vainas de mielina de los axones. Y una vez que el macrófago infectado se deposita en la vaina de mielina, va a producir una desmielinización. Este macrófago infectado va a empezar a destruir la mielina, ¿no? Entonces, hay mielina disociada, ¿no? Daño mitocondrial, lo cual va a permitir que el óxido nítrico disminuya en su concentración, ¿no? Se va a producir mayor cantidad de daño, de liberación de óxido nítrico, que es un reactante de fase aguda, ¿no? Una especie de reactiva de oxígeno, perdón, y esto va a producir el daño mitocondrial, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Hay algunas clasificaciones de Mycobacterium leprae, por ejemplo, de la OMS, que indica que la lepra se puede dividir en paucibacilar o multibacilar, ¿no? La lepra paucibacilar son 5 o menos lesiones en piel con ausencia de bacterias en la coloración de Ziel-Nielsen. Y la lepra multibacilar son 6 o más lesiones en la piel con posible observación de Mycobacterium leprae en la coloración de Ziel-Nielsen. ¿No? Aquí podemos ver, estas son las micobacterias a nivel de los macrófagos, ¿no? Pueden ver acá, ¿no? Aquí. ¿Qué más? Ya dijimos que existe una forma tuberculoide, ¿no? De lepra tuberculoide. Esta deriva, como su nombre indica, de la respuesta inmune mediada por células que limita el crecimiento y muy pocos bacilos ácido resistentes son vistos. O sea, se llama lepra tuberculoide porque la reacción inflamatoria que produce es muy semejante a los granulomas de la tuberculosis, ¿ya? Como dice acá, los granulomas contienen células gigantes. Esta es de lepromina, es positivo, ¿no? Que es una prueba, ¿qué es el test de lepromina? Es una prueba parecida al BCG, al PPD que se utiliza, ¿ya? Es lo mismo, se utiliza extracto de Mycobacterium leprae, se inyecta en la piel y se ve la reacción a 48 horas, ¿ya? Luego tenemos la forma lepromatosa, en donde esta forma es más aparatosa, ¿ya? Porque la respuesta es mediada por células, es pobre y hay lesiones en piel y mucosas que contienen gran cantidad de bacilos, ¿ya? Estos son los multibacilares. Hay histocitos más que granulomas y el test de lepromina es negativo. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente inmunidad celular para poder desarrollar un test positivo, ¿no? Entonces, eso le hace presa fácil del micobacterio. ¿Cómo es la clínica? Tiene un periodo de incubación de muchos años y el inicio de la enfermedad es gradual, ¿ya? En lepra tuberculoide se aprecian zonas maculares hipopigmentadas, aparecen como manchitas, ¿ya? De piel reseca y anestesia de la zona. Si tú le pinchas con una aguja a esa zona, esa placa hipopigmentada, pues no le va a doler al paciente, ¿ya? Vamos a encontrar también nervios superficiales engrosados con compromiso asimétrico. O sea, puede ser que una extremidad esté más comprometida que la otra, no al mismo tiempo. Luego tenemos la lepra lepromatosa, que se presenta múltiples placas y nódulos de piel, que da lugar a la facies leonina. Ahí te la vamos a mostrar las diapositivas, las fotografías, con compromiso de nervios que es simétrico, ¿no? En cambio del otro es asimétrico, ¿no? Aquí podemos ver, esto es una lesión de lepra tuberculoide, como pueden ver es una lesión sobreelevada, ¿no? Acá hay unas pápulas, ¿no? Si uno lo palpa, puede notar que es engrosada. Esta es lepra tuberculoide, como pueden ver, son placas asimétricas, como pueden ver acá. El borde parece que fuera un hongo, ¿no? Porque el borde tiene muchas pápulas. Y el centro es piel seca, ¿ya?
pero ya dijimos, este centro, piel que no tiene sensibilidad. Igualito a lepra tuberculoide, miren, aquí es otra lesión, ¿no? Las complicaciones y deformación son producto, una cosa importante de tuberculosis es que produce, pues, deformación, ¿no? Entonces, esta deformación, pues, es muy dañina, ¿no? Van a ver, es casi como lo que aparece en el pie diabético. Dice que las complicaciones y deformación son producto de varios factores. Primero, la anestesia de piel produce quemaduras y otros traumas que a menudo se infectan. Hay resorción ósea que lleva a la deformación de la nariz y dedos de las manos. Infiltración de la piel y nervios lleva a engrosamiento y formación de pliegues en la piel, ¿no? Pierde su elasticidad la piel. Aquí podemos ver, ¿no? Este es, por ejemplo, lepra lepromatosa, ¿no? El compromiso es extenso, miren, ambos muslos. Esa es la famosa facies leonina, como pueden ver acá. Hay una pérdida de las cejas, ¿no? Como pueden ver acá. A este signo se le llama madarosis, ¿ya? A la pérdida de las cejas se le llama madarosis, ¿no? Generalmente las personas tienen acá pómulos sobresalientes, cejas sobresalientes, pómulos sobresalientes, lo que le da la apariencia de facies leonina. Esta es lepra lepromatosa, como pueden ver hay un compromiso extenso, no son placas tan muy bien delimitadas, incluso hay una forma nodular, como pueden ver acá, son nódulos subcutáneos. Tú le haces la prueba le haces una prueba, un frotis, un Ciel Nielsen, y puedes encontrar la micobacteria de la lesión, en la lesión. Esta es la complicación de la lepra lepromatosa, que se produce reabsorción ósea, ¿no? Entonces el paciente queda con una discapacidad. ¿No? Aquí podemos también ver otro paciente infectado, también se ve a nivel de miembros inferiores, como pueden ver acá, ¿no? Que hay una lesión activa, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Mycobacterium leprae? El diagnóstico es, pues, hacer la coloración de Ciel Nielsen, ¿no? En el caso de lepra lepromatosa, que tiene bastantes bacilos, es fácilmente de ver. En cambio, en la lepra tuberculoide hay pocos bacilos y la apariencia típica de los granulomas es suficiente para el diagnóstico. Entonces, en un lado, en la lepra lepromatosa, tú ves la gran cantidad de bacilos y en el otro lado, la lepra tuberculoide, no hay casi bacilos, pero sí hay una inflamación bien específica, ¿no? Que son los granulomas, ¿ya? Se puede hacer el test de lepromina, que usa antígenos de Mycobacterium leprae muerto, o también serología, ¿no? Aunque en nuestro medio no tenemos la prueba, así que en otros países se utilizan serología para detectar anticuerpos contra el glicolípido fenólico 1, ¿no? Que es específico para Mycobacterium leprae, y también puede ser contra el lipoarabinomanano. También podemos hacer el diagnóstico por biopsia de piel coloreada con hematoxilina eosina o mediante PCR y DNA recombinante, ¿ya? No se olviden eso. No, acá más imágenes, ¿no? De Mycobacterium leprae. Pueden ver en esta parte, hay la presencia de algunos bacilos. El tratamiento, bueno, solo como referencia, son esquemas de drogas con dapsona, rifampicina o clofazimina. ¿Cuál es la prevención? Aislamiento de pacientes, la quimioprofilaxis con dapsona en niños expuestos y no hay vacuna para la enfermedad. ¿Ya? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, ya. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, está bien. ¿Podría volver a aclarar la parte de vías de diseminación de tuberculosis? ¿Cuál está? ¿Está? Sí, la parte en la que pasa... El cuadro. Sí, el cuadro. Ya. A ver, una vez que se produce la inhalación de las micobacterias, lo que va a pasar es que va a pasar dos caminos. O son eliminadas rápidamente por un sistema inmune muy eficiente, o forman el complejo primario, ¿ya? El que vimos en la tomografía, de acá, ese es el complejo primario. O también le llaman buscan en internet complejo de Gong, ¿ya?
Entonces, este complejo primario, pues, significa que el microorganismo ya se depositó en el alveolo, ya está atacando a los macrófagos del ganglio adyacente, ¿no? Entonces, ahí va a pasar una cosa, o la enfermedad se puede localizar en ese ganglio, ¿no? Enfermedad localizada, que también le llaman tuberculosis primaria, o puede diseminarse, ¿ya? O sea, el ganglio no va a ser capaz de contener a las micobacterias y la bacteria va a llegar al torrente sanguíneo. Y esta se produce la diseminación de micobacterium. Hay una tercera categoría que hablan de estabilización, o sea, latencia. ¿Qué significa esto? Significa que en ese ganglio van a quedar algunas bacterias todavía viables, pero en estado quiescente, latentes, pues, ¿no? Ahí esperando, como quien dice, en algún momento pueda despertar. En el caso de la diseminación por Mycobacterium, se va a dar dos cosas, o se va a producir la enfermedad aguda, conocida como tuberculosis miliar, que es cuando la micobacteria invade el torrente sanguíneo y se disemina en varios tejidos, o también la meningitis, ¿no? Por ese mecanismo es que se produce meningitis por tuberculosis, por diseminación sanguínea, o la enfermedad va a entrar en fase de estabilización también, o sea, el sistema inmune en una fase ya más tardía, en una respuesta más tardía, logra controlar a la micobacteria y no se produce pues esta diseminación con enfermedad, sino que logra controlarlo y van a quedar algunos pocos bacilos en algunas partes estables, ¿no? Latentes, mejor dicho, ¿no? A eso le llaman estabilización. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos estadios de estabilización o latencia puede ser que en algún momento se reactiven, ¿ya? Generalmente el 90%, el 80% se reactiva en los primeros 5 años. De 5 años después de que has tenido contacto con TBC, de 10 personas, 8 van a desarrollar tuberculosis, ¿ya? Esto es en el caso en que se haya producido este proceso, ¿no? Si se produjo el primer proceso, que es una destrucción inmediata, no van a desarrollar tuberculosis, sino la enfermedad ya se eliminó del organismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el gráfico. Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Ya, entonces, con eso terminamos la día. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Les bueno, ya tienen las diapositivas. Les envío más mañana las diapositivas de la última parte, que creo que es Rickettsia, clamidia, ¿ya? A ver, vamos a ver, aquí tengo el rol. Ajá, micoplasma, Rickettsia y clamidia, y viene ya lo que son honguitos. A ver, sí, alguien ha levantado la Sí, mano, a ver. doctor, disculpe. En el caso de este aporte, o bueno, de lo que queda del aporte, lo único que faltaría dentro de nuestro temario va a ser solo este tema, o el viernes va a incluir más exposiciones de las que faltan, porque como estamos No, recuperando clases. claro, este es de la. A ver, te voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ah, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Ya, aquí se ve, aquí está la programación. El 11 de abril era segunda evaluación, micobacterias, brucela y espiroquetas. Luego viene la segunda, el 25, que es el viernes, toca micoplasma, riquecias, clamidias, que será una horita. Luego viene micología, que es la parte general, y micosis sistémicas, ¿ya? Que eso yo lo voy a hacer, ¿ya? Luego viene la segunda evaluación, que obviamente es todo lo que estamos avanzando ahora, más lo del día viernes, ¿no? Y hasta ahí queda el segundo aporte, ¿no? Luego, después de la evaluación del segundo aporte, que es el 2 de mayo, viene lo que es micotoxinas, cándida, vienen los seminarios de hongos, que es el 9 de mayo, ¿no? Entonces, el examen va a ser hasta lo que hagamos el día viernes. Entonces, doctor, va a ser los temas que hicimos hoy, que son Bruselas piroquetas, micobacterias, clamidia rickettsias y micoplasmas, con lo del, Con con la lo introducción de del, hongos. con lo que hicimos hoy día para el examen de la siguiente semana. Sí.
Ya está bien, doctor. Gracias. La asistencia, por favor, es con su compañera. A ver, ¿cuántos chicos hay? ¿Dónde están? Son 50. ¿Estarán todos? No sé. Ya bueno, todavía ya son 50. Entonces, vuestra delegada me va a pasar una relación con los 50. ¿Ya? Ya, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Ya. Entonces, nos vemos el día viernes, chicos. ¿Ya? Que tengan buenas noches.